Muy bien, como ustedes han escuchado, se ha iniciado la grabación y vayamos a revisar las preguntas planteadas para esta ocasión. A ver, sobre la poesía latinoamericana contemporánea, es incorrecto afirmar que empleó radicalmente una métrica tradicional. Claro que no, queridos chicos. ¿Cuál era la palabra clave de la poesía latinoamericana contemporánea? La ex. Tu ex, no, sino la experimentación, ¿entendido? ¿Y qué implica experimentar? Pues probar cosas nuevas y muchas veces dejar lo tradicional de lado, ¿entendido? Por tanto, aquí no va a haber métrica, sino más al contrario, el verso libre. Bien, felicitaciones a los 12 que han acertado esta pregunta. Sigamos. Relacione correctamente etapa y característica del poeta Pablo Neruda. Recuerden que Pablo Neruda es considerado el poeta multifacético, ¿entendido? ¿Por qué? Porque él tiene varias fases, varias etapas en su poesía. La etapa residenciaria, recuerden que es la etapa donde se va a ver la influencia vanguardista, porque su obra se llama Residencia en la Tierra. Luego vamos a tener la etapa de plenitud épica, donde vamos a ver ese compromiso social y político. Incluso aquí se va a, en este caso, Pablo Neruda va a elogiar mucho las diversas bellezas que tiene Latinoamérica, porque, por ejemplo, en esta obra llamada Canto General, que corresponde a la etapa de plenitud épica, se encuentra el famoso canto a Machu Picchu, ¿entendido? Alturas de Machu Picchu, mejor dicho. Por último, la etapa de poeta profesional, creo que es la etapa más, o el nombre más sarcástico que puede haber, porque recuerden que ahí vamos a tener las famosas odas de Neruda, donde están las odas elementales como la oda a la cebolla, la oda al zapato, la oda al ovni y otras más, donde vamos a ver que Pablo Neruda simplemente hace el mero gusto de hacer literatura, de hacer poesía, por lo que va a manejar un lenguaje claro y sencillo, ¿entendido? Felicitaciones a los 5 que han llegado a la respuesta correcta. Última pregunta, dice aquí, señale la obra del representante de la poesía conversacional. ¿Quién es este poeta latinoamericano que desarrolla la poesía conversacional? Nada más y nada menos que nuestro amigo nicaragüense Ernesto Cardenal. ¿Y en qué obra vamos a encontrar esa poesía conversacional? Pues nada más y nada menos que en la famosa Oración por Marilyn Monroe. Pues chicos, claro que sí. Pregunta, queridos chicos, pregunta. En este caso, recuerden que la obra inicia con un señor, ¿no? Un señor recibe a esta muchachita conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe. Pregunta, ¿quién es ese señor, queridos chicos? ¿Quién es ese señor? Papá Dios, claro que sí, papacito Dios, claro que sí. Entonces, por algo tiene el nombre, ¿no? De Oración por Marilyn Monroe, porque lo que estamos viendo aquí es un rezo, ¿entendido? Donde el poeta hace con Dios. Y vamos a ver que en ese rezo, ¿qué se da? Se da un diálogo, se da una conversación, ¿entendido? Recuerden, ¿eh? Ernesto Cardenal desarrolla la poesía conversacional. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces, ese ha sido el repaso del día de hoy. Ahora vamos con nuestra clase. Bien, permítanme un momento. Vamos a cerrar algunas ventanas para que la red no se sature. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Está compartiendo pantalla, ya está. Listo. En el chat, por si acaso, les estoy dejando las claves de la semana número 11, así como el link de acceso a la plataforma Quizzes para que resuelvan las preguntas de esta semana. Chicos, por favor, practiquen, ¿ah? No me hagan crear claves que luego no, enlaces que luego no están practicando. ¿Ah? Recuerden, la práctica hace al maestro, por favor. ¿Entendido? Muy bien, miren que me doy mi tiempito para hacer todas las preguntas en el quiz y ustedes puedan resolver, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Permítanme, ya se está proyectando pantalla, ¿sí? Creo que sí, ya está. Perfecto. Bien, chicos, ya estamos en la semana número 12, ¿bien? Y ojo, a partir de ahora hasta la semana 18 vamos a trabajar una nueva literatura que es la nuestra, la literatura peruana. Por lo que les voy a pedir mucho que por favor repasen historia, repasen en este caso algunos hechos históricos sociales relevantes. ¿Por qué? Porque la literatura peruana para mí es una de las mejores literaturas, ya que dentro de estas obras se va a plasmar las diversas situaciones sociales e históricas que está pasando en nuestro país. Aquí vamos a ver no solo historia, vamos a ver política, vamos a ver economía, vamos a ver en realidad todo lo que conviene a la sociedad peruana. ¿Bien? Muy bien.
A ver, chicos, lo primero que tenemos que aprender sobre la literatura peruana es que esta se divide en tres grandes periodos, ¿entendido? El primero es el periodo llamado literatura prehispánica, que no se sabe cuándo comenzó, pero sí justamente el año que terminó, que fue 1532. Pregunta, queridos chicos, pregunta de cultura general. ¿Qué sucedió en 1532? A ver, actívame el audio o escribe en el chat. ¿Qué sucedió en 1532 aquí en la historia del Perú? ¡Ah! Ayúdate con la imagen. Exacto, muy bien, Raúl, claro que sí, la llegada de los españoles, 13 del gallo, claro que sí, entendido. Ojo, ojo, no se confundan, ¿ah? 1492, llegada de Colón a América, ¿entendido? ¿Qué sucede? Sucede que desde esa vez la corona española se enteran pues que existe un nuevo continente, ¿entendido? Y que por tanto, ¿qué pasa? Pues los españoles vienen, ¿no? Y en el Perú, ¿quién va a llegar? Va a llegar nuestro amigo Francisco Pizarro junto con Diego de Almagro y Hernando de Luque a iniciar ese proceso de conquista. Y lo voy a decir así, entre comillas, porque luego les explicaré si es que realmente fuimos conquistados o realmente sucedió otra cosa. ¿Bien? ¿Qué sucede? Como bien dice aquí mi amigo Malky, claro que sí. Con la llegada de los españoles, ¿qué se está terminando? Se está terminando el imperio incaico, ¿entendido? Nuestro último inca, Atahualpa, pues lamentablemente es capturado por los españoles y vamos a ver que al ser asesinado, pues se inicia todo este proceso de colonización. Recuerden que el Perú fue colonia de España. Colonización que casi dura 300 años, chicos, pero que lamentablemente no, porque en 1821 sucede un acontecimiento fundamental. Pregunta de cultura general. ¿Qué sucedió en 1821? Y dicho sea de paso, hemos celebrado el Bicentenario. A ver, quiero escuchar sus voces. Actívenme el audio, pues chicos, actívenme el audio. A ver, Bianca ya me dio una respuesta por interno. Ojo, recuerden escribir sus respuestas para todos, no para mí nada más, si no, no se guardan las respuestas. Exacto. ¿Quién me activa el audio? Actívenme el audio, pues chicos, vamos. Quiero escuchar sus seductoras voces. Vamos, vamos. ¿Qué sucedió en 1821? No importa, susurrándolo, pero dilo. ¡Ah! Así son conmigo. Yo que le pongo puncha a la clase y no me activan el audio. Ya chicos, vamos. Se descubrió América. ¿Cómo? 1821. Qué palta, mis. Sí, pues qué palta. Palta. Ok, recuerden por favor que en 1821 se proclamó la independencia del Perú. ¿A cargo de quién? A cargo del argentino don José de San Martín. Y digo argentino por si acaso, porque aquí muchos, ojo, muchos se confunden pensando que don José de San Martín es peruano. No mi vida, no mi ciela, no mis cielos. Recuerden por favor que don José de San Martín, en este caso, es argentino, ¿sí? Y que él justamente da ese proceso de independización en la zona sur de América. Independiza su país, perdón, independiza su país Argentina, luego pasa por Chile y finalmente llega al Perú. Y el 28 de julio de 1821 se da la proclamación de la independencia, con lo cual la historia del Perú pasa a una tercera etapa, que es justamente la etapa republicana. Etapa donde también vamos a ver literatura. Y recuerden, por favor, que esta etapa republicana es la que existe hasta el día de hoy. Más aún, recuerden que ya vamos 201 años de independencia y también 201 años de la etapa republicana. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a lo largo de esta semana 12 hasta la semana 18 vamos a estudiar todos estos tres periodos, ¿entendido? Y hoy nos vamos a enfocar en estas dos, en la literatura prehispánica y la literatura colonial, ¿entendido? Muy bien, así que vayamos con la primera. Literatura peruana prehispánica. Ajá. Si decimos pre, nos referimos a antes de quién, antes de la llegada de los españoles, ¿entendido? Ahora la pregunta fundamental es la siguiente, queridos chicos. ¿Realmente hubo literatura en esa época prehispánica, en esa época donde no estaban los españoles, pero sí estaban nuestras culturas originarias? ¿Ustedes qué dicen, sí o no? Ya, ok, acá me dicen sí.
otros me dicen que no, otros me dicen leyendas, ok, válido. Muy bien, me siguen diciendo que no, ahora me dicen que sí. ¿Cómo son, no, chicas? ¿Cómo son los hombres, no? Primero nos dicen que no y luego nos dicen que sí, ¿no? Claro que sí, perfecto. Oye, y la respuesta correcta es que sí, queridos chicos, sí hubo literatura en esa época prehispánica. ¿Por qué, Miss? A ver, chicos, recordemos semana 1 de clases. ¿Qué significaba la literatura? Significaba el arte de expresar sentimientos y pensamientos, ¿entendido? Eso es la literatura. ¿Qué sucede? Sucede que en esta época prehispánica, obviamente, van a haber seres, van a haber personas que van a expresar sus sentimientos y sus pensamientos, ¿entendido? Mediante cantos, mediante narraciones, etc. Por tanto, en esta época prehispánica, sí podemos decir que hubo literatura. Y ojo, ellos hicieron literatura sin saber que eso era la literatura, simplemente por la cuestión nata del ser humano de expresar sus sentimientos y pensamientos, vemos que está la presencia de la literatura, ¿entendido? Entonces hay que aclarar que sí hubo literatura en esta época prehispánica, antes de la llegada de los españoles. ¿Somos poetas por naturaleza? Claro que sí, somos literatos por naturaleza, queridos chicos. Dense cuenta, por ejemplo, cuando están tristes y les salen algunos versos que riman sin querer queriendo. Luego, cuando tienen que contar un chismecito a su amiga, amigo, su familia, ¿están aplicando el género narrativo, sí o no? Claro que sí, por naturaleza. Cuando, por ejemplo, quieren, en este caso, dramatizar un hecho para no ser culpables, ¿qué están aplicando? El género dramático. Por tanto, también están haciendo literatura, porque recuerden que lo básico de la literatura que es el arte de expresar sentimientos y pensamientos. ¿Entendido? Perfecto, muy bien. ¿Cuál va a ser la palabra clave de esta literatura peruana prehispánica? Una palabra que me parece que es una palabra muy interesante y que nadie se le olvida de la cabeza. Es nada más y nada menos que la oralidad. Repito, palabra clave de la literatura peruana prehispánica será la oralidad. ¿Qué significa eso? Significa que estas manifestaciones literarias van a ser mediante el habla, ya sea cantando, ya sea recitando, ya sea narrando oralmente. ¿Entendido? Muy bien. Vayamos entonces a algunos detalles muy importantes. Cuando hablamos de la época prehispánica, recuerden que antes de la llegada de los españoles, ¿qué cultura estuvo en nuestro país? Antes de la llegada de los españoles. ¿Cuál era esa cultura, chicos? Exacto, la cultura incaica, ¿entendido? Pues bien, dense cuenta que cuando hablamos de la cultura incaica no estamos hablando de cualquier cultura, queridos chicos, estamos hablando del imperio incaico, ¿entendido? Porque recuerden que este imperio, cuya capital era Cusco, realmente abarcaba varios países que hay hoy en día, pero que en esas épocas simplemente eran uno solo, ¿entendido? Como se dan cuenta aquí en el mapa, el imperio incaico, dividido en sus famosos 4 suyos, no solo abarcó lo que hoy en día es Perú, fíjense también, está Ecuador, está lo que hoy en día es Colombia, y en el sur tenemos lo que hoy en día es Chile, y también parte de Bolivia y parte de Argentina. Todo esto, queridos chicos, era el imperio incaico, ¿entendido? Y vamos a ver que en cada uno de esos suyos pues van a haber diversas composiciones literarias, ¿entendido? Donde en todas ellas va a haber la oralidad. Ahora, pregunta fundamental, queridos estudiantes. ¿Cuál era la lengua oficial de la cultura incaica? El puquina, ¿ya? Aymara, me dicen acá, ok. El quechua, pues chicos, claro que sí. O también llamado runasimi, ¿entendido? Recuerden que las composiciones literarias también van a estar en esa lengua oficial, ¿bien? Como les decía, queridos chicos, cuando hablamos del imperio incaico, ojo, no estamos hablando de cualquier cultura. Si se dan cuenta por el mapa, definitivamente ha sido todo un imperio que a lo largo de los gobiernos de sus 13 incas, vamos a ver que ese imperio pues fue creciendo más y más. Y ojo, los incas, recuerden que también pasaron por este proceso de guerras
para poder abarcar más territorio, derrotando culturas menores, ¿entendido? Y uno de los incas que más destaca sobre este trabajo o este plan expansionista, ¿quién es? Nada más y nada menos que el inca Pachacute, ¿entendido? Otra cosa muy importante de la cultura incaica es también hablar sobre su organización, ¿entendido, chicos? Recuerden que para tener un imperio, pues hubo una gran organización desde la cabeza, que era el Inca, y todo lo que conformaban los gobiernos de sus 4 suyos, ¿bien? Y vuelvo a repetir, en cada uno de los suyos vamos a ver pues la creación de manifestaciones literarias. Pero Miss, si usted me dice que todo era oralidad, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que hubo esa organización, hubo esa expansión territorial y todo lo demás? Pues bien, recuerden, queridos chicos, que con la llegada de los españoles, ellos van a recopilar este nuevo mundo de forma escrita. Y va a haber uno en particular llamado Francisco de Ávila, que era justamente un sacerdote, que él se va a enfocar mucho en los mitos y leyendas que está escuchando de este nuevo mundo y que sobre todo explican pues la cosmovisión andina. ¿Qué hace Francisco de Ávila? Pues él va a recopilar esos mitos y leyendas y lo va a recopilar en lengua quechua, queridos chicos. Y vamos a ver que muchos, pero muchos años después, ya en los años 1900, nuestro amigo José María Arguedas, que lo vamos a estudiar más adelante, pues él se va a encargar de traducir esta obra y ponerle con el título de Dioses y Hombres de Huarochirí, ¿entendido? Entonces, esta obra, Dioses y Hombres de Huarochirí, pues habla o se enfoca en los mitos y leyendas que se recopilaron en estas épocas de los 1500, cuando los españoles llegaron a el Perú, ¿bien? Muy bien. Ahora, ¿qué características tiene la literatura prehispánica? Como les dije, la oralidad es fundamental, pero no es la única, ¿entendido? Otra característica que también es relevante aquí es la colectividad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las manifestaciones literarias en varias ocasiones se dieron de forma colectiva, en grupito, como estás viendo aquí en la imagen. Los cantos eran en grupo, las narraciones también eran en grupo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta transmisión de boca en boca va a generar pues que no solamente haya un autor en estas historias, sino hayan varios, ¿entendido? Ahora, para encontrar otras características de esta literatura prehispánica, hay que ver la imagen que está aquí, ¿entendido? Como les repito, si te das cuenta, estas personas están cantando, están aplicando la oralidad y lo están haciendo de forma colectiva. Pregunta, queridos chicos, de acuerdo a la imagen, ¿a quién le están cantando estas personas? Yo ¿A quién? solo. ¿A quién? Al dios Sol. Perfecto, muy bien, al dios Sol, gracias, gracias por activar sus audios, chicos. ¿Y por qué al dios Sol? ¿Qué pasó con el sol? ¿Qué tiene que ver el sol con esta cultura incaica, con esta cosmovisión andina que tiene la cultura incaica? ¿Qué representa el sol para la cultura incaica? Ajá. ¿Qué representa el sol, queridos chicos? ¿Cómo es considerado el sol para esta cultura? Su divinidad, su dios, exactamente. Más aún, es considerado el padre. El sol es considerado el dios padre para esta cultura incaica, ¿entendido? Por tanto, ¿qué sucede? Sucede que en las creencias que tiene la cultura incaica se dice pues que este sol, que es el dios padre, pues escucha, ve todo lo que hacen las personas como si fuera un ser vivo, ¿entendido? Y es por eso que en muchos cantos vamos a ver que le hacen estos cantos al sol, pensando que este sol los va a escuchar y les va a ayudar en lo que es la parte de la siembra y la cosecha. Pero si te das cuenta, esta creencia tiene una especie de animismo. ¿Qué significa animismo? Darle vida a las cosas inanimadas, a las cosas inertes, ¿entendido? Y recuerden que el sol es un astro nada más, no escucha, no habla, no hace nada, pero para la cultura incaica, para la cosmovisión andina, sí es un ser vivo, ¿entendido? Y ojo, el sol no va a ser el único elemento que se le va a dar vida, se le va a dar animismo. También otro va a ser nada más y nada menos que la madre tierra, o también conocida como la Pachamama, ¿entendido? Así también vamos a ver otros elementos como el agua, las semillas que en este caso se van a utilizar para la siembra. También se hacen cantos para que estas semillas, al escucharnos, pues vayan a la tierra y finalmente germinen y puedan dar esta productividad, ¿entendido? Entonces, chicos, el animismo es una característica fundamental
que tiene esta literatura prehispánica. Ojo, y este animismo lo podemos tomar en cuenta hasta el día de hoy. Varios pueblos del interior de nuestro país todavía hacen cantos, entendido, a la tierra, al sol, al agua, a las semillas y otros elementos más, con la idea de que están escuchándonos y que nos van a hacer caso en los rezos o en los cantos que se dan, ¿entendido? Por último, hay que señalar pues que esta literatura peruana prehispánica definitivamente tiene una temática agrarista. Muchos de los cantos van a ser justamente de corte agrarista porque van a estar enfocados en los momentos donde van a haber siembra y cosecha de los productos que salen en la chacra. Ahora, Miss, ¿qué sucede? Sucede que en esta literatura prehispánica deben saber que este imperio incaico también estaba dividido en clases sociales, ¿entendido? Una clase alta y una clase baja. ¿Qué sucede? Sucede que en cada clase social vamos a ver que existirán unos maestros encargados en crear estas composiciones, estos cantos, estos mitos y leyendas, ¿entendido? En el caso de la clase alta, ese maestro se va a llamar amauta. Ah, ese nombre te suena, ¿verdad? Porque vamos a ver que en la época republicana va a haber uno que se hace llamar también el amauta, que vuelvo a repetir, significa maestro de la clase alta. Y en la clase baja vamos a tener a los jarabicus. Ah, ese término también nos suena, ¿verdad? Pues bien, ambos son maestros. La diferencia es en la clase social a la que pertenecen. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ¿cuáles van a ser los géneros literarios que va a tener esta época prehispánica? Vamos a ver que existirán dos, el género épico y el género lírico. En el caso del género épico, recuerden que la palabra clave es grandes hazañas y hechos gloriosos, ¿entendido? Pues sí, nuestra literatura prehispánica, queridos chicos, también tuvo historias donde se nos cuentan las grandes hazañas de estos dioses, de estos seres que existían en esta época, así como también los hechos gloriosos, ¿entendido? Y vamos a ver que de ese género épico van a existir dos subespecies, el famoso mito y la famosa leyenda. ¿Ves? ¿Cuál es la diferencia? A mí siempre me confundo en el examen. Pues bien, vayamos con la primera, con el mito, queridos chicos. ¿Qué es el mito? El mito va a ser esta narración donde se explica el origen del mundo, donde se explica el origen de algo, ¿entendido? Por ejemplo, el origen de una montaña que tiene la forma de mujer, el origen de un cúmulo de piedras que tiene forma de personas, ¿entendido? El origen de un río, el origen de unas islas, etc. Y vamos a ver que para explicar el origen siempre va a haber la presencia de dioses, porque sí, chicos, en la literatura prehispánica, en nuestra época prehispánica, también tuvimos dioses, ¿entendido? Y uno de ellos, o el más conocido, es el famoso dios Viracocha, del cual se nace pues este famoso mito del dios Cuniraya Viracocha y la doncella Cabillaca. ¿Ustedes han escuchado ese mito, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren ver un pedacito de ese mito? Perfecto, vamos a compartir pantalla y veamos de qué trata el dichoso mito. ¿Bien? Muy bien, atentos por favor porque luego voy a hacer algunas preguntas. En tiempos muy antiguos existía un dios poderoso llamado Cuniraya. Era el dios de la agricultura. Cuniraya prefería caminar vestido como mendigo para que nadie lo reconociera. También existía una diosa muy hermosa llamada Cabillaca. Todos los dioses la pretendían, pero ella siempre los rechazaba. El dios Cuniraya, para conquistarla, se transformó en ave y voló hacia donde ella estaba. Se acercó a una de las lúcumas y le colocó su germen. Cabillaca, al comer la fruta, quedó embarazada. Luego de 9 meses, dio a luz a una hermosa niña. Tiempo después, Cabillaca reunió en el pueblo de Anchicocha a todos los dioses para saber quién era el padre de su hija. Ella decidió que sea la niña quien reconociera a su padre. Entonces, la niña se dirigió muy contenta hacia Cuniraya. Cabillaca no podía creer que el padre de su hija fuera un mendigo. Invadida por el enojo y la desilusión, cogió a su hija y corrió en dirección hacia la costa. Cuniraya, vistiendo su mejor traje, fue tras ella llamándola, pero nunca volteó. Cuniraya en el camino encontró un cóndor, al que le preguntó por Cabillaca. El cóndor le respondió alentadoramente y con buenas noticias. Cuniraya le replicó: siempre vivirás alimentándote con todos los animales de la puna. Y si alguien te mata,
él también morirá. Luego se encontró con un zorrino y este le dijo que Cabillaca estaba ya muy lejos. Curinaya respondió: te condeno a que camines solo de noche y a que te rechacen por tu mal olor. Cuniraya siguió caminando sin alcanzar a Cabillaca. Cansada de tanto caminar, llegó a las orillas del mar y se arrojó con su hija en brazos, convirtiéndose ambas en las islas que hoy pueden verse frente al santuario de Pachacamac. Ajá, muy bien chicos, como se darán cuenta, el famoso mito de Cuniraya Viracocha lo que realmente es explicarnos que el origen de quiénes de las famosas islas de Pachacamac. Si ustedes tienen la oportunidad de ir hacia Pachacamac, van a encontrar pues estas dos islas, ¿no? Una isla grande que se dice que es Cabillaca y una isla chiquita a su costado que se dice que era su hija, ¿entendido? Ese es un claro ejemplo de mito porque está explicando el origen de estas islas que hasta hoy en día existen pues en Pachacamac. Bien, eso es por parte del mito. Vayamos ahora a la leyenda. La leyenda, queridos chicos, va a basarse en esta combinación de historia, es decir, de hechos reales que sucedieron en nuestro país, pero que van a ir mezclados con un poco de ficción, con hechos sobrenaturales, ¿entendido? Un ejemplo de ello es la famosa leyenda de los hermanos Ayar. ¿Se acuerdan quiénes eran los hermanos Ayar? ¿Se acuerdan o no se acuerdan quiénes eran los hermanos Ayar? Claro, claro que sí, te debes acordar, ¿ah? Tienes que acordarte, ¿bien? Y si no te acuerdas, pues vamos a verlo en este video. Atentos, por favor. Hace mucho tiempo, el dios Huiracocha, creador del mundo, envió a sus hijos más poderosos a cumplir una importante tarea. En sus manos está darle nacimiento a un gran pueblo. Vayan en búsqueda de tierras fértiles para cultivar el maíz, nuestro alimento más preciado. Cuando encuentren esas tierras, funden ahí un gran imperio. Es así como los hermanos Ayarmanco y Ayarcachi, junto a Ayar Uchu, Ayar Auca y sus esposas, salieron de la cueva Capactoco, que estaba en el cerro Pumaorco, cerca del Cusco. Ayarmanco era el hermano mayor y con más autoridad. Antes de partir, Huiracocha le entregó un cetro de oro, que al hundirse le indicaría que esa era la tierra donde tendrían que cultivar el maíz, alimento que compartirían con los demás. En cambio, Ayarcachi era el más dominante y belicoso de los hijos de Huiracocha. Temerosos y recelosos, los demás hermanos planearon deshacerse de él, por lo que le pidieron regresar en busca de algo que habían olvidado. Detrás suyo fue Tambochecay, un fiel servidor del grupo, quien al ver a Ayarcachi dentro de la cueva, tapó la entrada con un derrumbe. Los demás hermanos y esposas continuaron su camino hasta que llegaron al monte Huanacauri, donde hallaron un ídolo de piedra. Ayar Uchu saltó sobre la espalda del ídolo y este, como castigo, lo petrificó. Los hermanos siguieron su camino lamentando la pérdida de Ayar Uchu y Ayarcachi. Tras retomar el viaje, a Ayar Auca le crecieron alas y voló hacia el valle. Cuando llegó a Camama, se posó en una roca y también quedó convertido en piedra. El único hermano restante, Ayarmanco y las mujeres de la familia llegaron al Cusco, donde encontraron buenas tierras. Ahí el bastón de oro de Ayarmanco se hundió con facilidad, por lo que entusiasmados por el entorno, decidieron quedarse. Ayarmanco fundó la ciudad del Cusco en nombre del dios Huiracocha y del sol. Ya que Cusco significa ombligo en quechua, se convirtió en la capital del Tahuantinsuyo, empezando así el Imperio Inca. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo, chicos? Que estamos, en este caso, la leyenda de los hermanos Ayar, ojo. Disculpen.
Ya está, perfecto. Estamos viendo entonces que la leyenda de los hermanos Ayar se basa en explicar en este caso la fundación del Cusco, que sí es un hecho real, es un hecho histórico, más aún utilizando el personaje de Ayar Manco, que tiene otro nombre en otra leyenda que es el famoso Manco Cápac, ¿entendido? Pero si se dan cuenta, al explicar la fundación del Cusco, también vemos, pues, estos elementos ficticios como, por ejemplo, cuando un hermano se convierte en piedra, otro hermano se convierte en ave, otro hermano se encerra en un calabozo, etc. Vemos elementos ficticios, ¿entendido? Esas serían entonces la diferencia entre un mito y una leyenda, queridos chicos. Vayamos ahora al otro género que se desarrolla también en esta época prehispánica, que es el género lírico. Y este género lírico más que nada nos referimos a cantos, ¿entendido? Sí, van a haber cantos en esta época donde dependiendo de la temática, pues va a tener un nombre específico. Por ejemplo, aquellos cantos fúnebres o aquellos cantos religiosos van a tener el nombre de ayataki. Luego, si vemos que el canto trata sobre el amor o el desamor, porque sí, en la época prehispánica también sufrían de amor, se van a llamar jarauis, ¿entendido? Luego vamos a tener estos cantos agraristas, es decir, estos cantos que hablan sobre la siembra, la cosecha en la tierra y todo lo demás, llamados aimoray. Así también tenemos estos cantos triunfales, que eran cantos que se utilizaban al momento de ir a guerras, ¿entendido? Y se llaman jailis. Por último, vamos a ver estos cantos festivos, estos cantos de fiestas, llamados cacharparis, ¿entendido? Entonces vuelvo a repetir, dependiendo del tipo de canto, vamos a ver que tienen nombres específicos. Ahora, para que me puedan entender un poquito más, les he traído dos ejemplos de cantos para que me puedan decir qué temática es y qué nombre debería llevar, nombre quechua, dicho sea de paso. Vayamos con el primero que está en el lado izquierdo. Como se dan cuenta, en la parte superior está en quechua y en la parte inferior está su traducción que dice así: sangran mis ojos de dolor, mi pecho duele de nostalgia. Paloma, ¿dónde te hallas? ¿Por qué no vuelves a tu nido? Ajá, muy bien. Actívenme el audio, por favor. ¿Qué temática es, o mejor dicho, cómo se llamaría el canto? Harawi. Perfecto, claro que sí, muy bien canto, muy bien Raúl, claro que sí. Nada más y nada menos que el jarawi, queridos chicos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que acá nos hablan del desamor, ¿sí o no? Cuando dicen sangra mis ojos de dolor, mi pecho duele de nostalgia. ¿Qué cosa está pasando? La están extrañando, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora, la paloma, queridos chicos, justamente va a ser este ser, esta ave que va a representar a la mujer en esta época prehispánica, ¿entendido? El término quechua es urpi o urpicha, que también es una forma de decir, una forma tierna de decir, pero vuelvo a repetir, la paloma siempre va a ser asociada con la mujer, ¿entendido? Por eso dice, no, mujer, ¿dónde te hallas? ¿Por qué no vuelves a tu nido? ¿Por qué no vuelves a tu casita? La famosa palomita, ¿entendido? Muy bien, vayamos ahora al canto que está en el lado derecho. Atentos, por favor, y dice así: los hombres, el triunfo, el triunfo! Las mujeres, ¡hurra, varón, hurra! Los hombres, sol poderoso, gran padre, ve el surco y dale tu aliento. Las mujeres, ¡hurra, sol, hurra! Los hombres, el triunfo, el triunfo! Al vientre de la Pachamama que da vida y fructifica. ¡Ajá! ¿Qué canto será, queridos chicos? Ojo, ese canto vino en un examen de literatura, por si acaso, así te pueden preguntar, así que tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado. A ver, aquí me dicen canto triunfal, ¿ok? Aymorray. Ajá, me están diciendo Aimoray, ajá, Aimoray también me dicen, perfecto. ¿Será Aimoray o es un Jaili? ¿Qué dicen ustedes? Y la respuesta correcta es Aimoray, queridos chicos, es un Aimoray. Pero Miss, está diciendo, el triunfo, es un canto triunfal. Sí, al inicio parece canto triunfal, pero recuerden que tenemos que leer todo, completo, y si nos damos cuenta, y si lo vemos de forma completa, el canto realmente nos habla pues de una alabanza al sol, a la Pachamama. ¿Para qué? Para que haya una buena siembra y una buena cosecha. Por tanto, al ver estos elementos, ya va más que nada a un Aimoray que un Jaili, ¿entendido? Así que ojo, chicos, mucho cuidado. Recuerden que tienen que leer todo el texto para encontrar el tipo de canto. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, queridos chicos, vamos a ver
que la literatura peruana prehispánica es una literatura muy bonita, una literatura que tiene grandes elementos significativos sobre lo que es nuestra cosmovisión andina, sobre lo que es nuestra naturaleza. Y que vuelvo a repetir, hasta el día de hoy, muchos pueblos en el interior de nuestro país siguen desarrollándolo, siguen creando estos cantos, siguen creando estos mitos y leyendas para explicar muchas cosas de nuestra cultura originaria, que fue la cultura incaica y también las culturas pre-incaicas, ¿bien? Pero como ustedes saben, lamentablemente, esta etapa bonita de nuestra historia del Perú, lamentablemente termina ¿con qué? Con la llegada de los españoles, ¿entendido? Donde aquí sí tengo que hacer una crítica personal, valga la redundancia, porque si bien es cierto, en los colegios nos enseñan pues que los españoles nos conquistaron, la pregunta de millones, ¿realmente nos conquistaron, chicos? ¿Tú conquistarías a tu tóxica o a tu tóxico, no sé, rompiendo su casa, por ejemplo, quedándote con sus propiedades, matando, por ejemplo, a sus mascotas? ¿Tú conquistarías así a tu tóxico o tu tóxica? No, ¿verdad? Lo que podría decir es que realmente los españoles no nos conquistaron, porque ni siquiera hubo diálogo, hubo imposición, ¿entendido? Lo que realmente fue un saqueo, fue un maltrato, fue una desculturalización que se nos hizo hacia nosotros. ¿Por qué? Porque recuerden que los españoles llegaron para imponer su cultura, su religión, su lengua y todo lo que hoy día nosotros tenemos, ¿no? Por eso nosotros somos, de cierta manera, descendientes de este proceso de colonización, donde deben saber pues que el arma secreta o el arma utilizada para muchas veces la colonización va a ser la religión, queridos chicos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aquí la religión católica va a ser la forma como se va a dar el proceso de colonización, ya que se van a dar las famosas extirpaciones de idolatrías. ¿Qué era eso, mis? Era justamente que los sacerdotes que llegaban pues aquí al Perú, en este caso, empezaron a adoctrinar a los indígenas, ¿entendido? Señalándoles que ya no debían alabar a sus dioses, ni al sol, ni al agua, ni nada por el estilo, sino que tenían que alabar ¿a quién? A un Cristo, a un Dios católico que ellos ni siquiera conocían y a los diferentes santos que traían pues de España. Y pobre de aquel que no, en este caso, no obedeciera este tipo de adoctrinamiento, pues rápidamente iba a ser castigado por nada más y nada menos que la Santa Inquisición, queridos chicos, que recuerden que es la entidad de la Iglesia Católica que torturaba, que maltrataba a los indígenas que se rebelaban contra la religión católica y todo lo que se profesaba durante esta época del colonialismo. Recuerden, queridos chicos, que los españoles conquistaron el Perú o saquearon el Perú con trampa, porque recuerden que ellos capturaron al Inca Atahualpa y en este caso, supuestamente, la idea era que el Inca les entregara pues un espacio, ¿cómo era? Un tambo lleno de oro y plata, pero al final eso no era lo que querían. Ellos querían apoderarse de las tierras. ¿Y qué sucede? Sucede que capturan a Atahualpa y le llevan a un proceso de juicio, donde dicho sea de paso, vamos a ver que en ese proceso pues se cometen muchas, pero muchas ideas absurdas y al final matan a Atahualpa, con lo cual vamos a ver que se empieza a romper todo lo que fue el imperio incaico. Así, chicos, lamentablemente así fue nuestro proceso de colonización, donde vuelvo a repetir, y en lo personal creo que no hubo una conquista, porque conquistar de esa manera, no, gracias, prefiero quedarme sola, en verdad, ¿entendido? Y lo que hubo realmente es un saqueo y sobre todo una imposición de una cultura europea para exterminar lo que era nuestra cultura esencialmente peruana e incaica, ¿entendido? Ahora, dentro de este proceso de colonización también hubo literatura, hubo formas de manifestar pensamientos y sentimientos, ¿entendido? Y esta literatura colonial se divide en dos vertientes, queridos chicos. Por un lado tenemos la vertiente castellana y por otro lado tenemos la vertiente quechua, ¿entendido? Con respecto a la vertiente castellana, vamos a ver que nace nada más y nada menos que una especie literaria llamada crónica, ¿entendido?
¿Qué sucede? Sucede que la crónica van a ser los primeros escritos, valga la redundancia, de los cronistas españoles, donde están recopilando, donde están anotando todo lo que conocen de este nuevo mundo. ¿Por qué? Porque los españoles se dieron cuenta, queridos estudiantes, que el lugar donde han llegado no es un lugar cualquiera, no era una cultura cualquiera la incaica, sino era todo un imperio incaico. Y por eso es que empezaron a notar sobre su organización, sobre su cultura, sobre su historia y todo lo demás, basándose en hechos particulares. ¿Y por qué no mencionar también la presencia de testigos? Sí, vamos a ver que muchos indígenas van a servir de testigos para explicar la esencia de la cultura incaica, ¿entendido? Pero, queridos estudiantes, aquí va a haber un detalle muy particular sobre las crónicas, y es que estas crónicas son netamente subjetivas, ¿entendido? ¿Por qué? Porque los cronistas, sobre todo los españoles, van a escribir solamente lo que les interesa, solamente lo que les conviene contar, sobre lo que les conviene escribir. No, los españoles, por ejemplo, no van a escribir cómo ellos trajeron enfermedades y también mataron a los indígenas. No, eso no se cuenta. Tampoco van a contar cómo es que ellos traían perros gigantes, esos galgos, y torturaban a los indígenas con esos perros, donde en muchos casos estos eran asesinados por los perros. No, eso tampoco se cuenta. Tampoco van a contar la forma, pues, que lamentablemente los españoles, en este caso, torturaban a los indígenas y que más aún hacían trampas entre ellos para finalmente quedarse con esas tierras. No, 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 eso no se cuenta, queridos chicos. Por tanto, las crónicas no son objetivas. Las crónicas no hablan sobre la realidad de la historia que sucedió. Al contrario, distorsionan la historia a su conveniencia. Por lo que, vuelvo a repetir, las crónicas son subjetivas. ¿Entendido, chicos? Anoten, por favor, esa característica porque siempre viene en examen. Las crónicas son subjetivas, ¿bien? Ahora, en un inicio, los únicos cronistas eran los españoles, ¿entendido? Pero luego vamos a ver la creación o la aparición de cronistas mestizos y cronistas indígenas. En el caso de los cronistas mestizos tenemos a Gómez Suárez de Figueroa. ¿Quién, Miss? ¿De quién me está hablando? Ah, es que tú no lo conoces como Gómez Suárez de Figueroa, tú lo conoces como el Inca Garcilaso de la Vega. Ese nombre sí te suena, ¿verdad? Claro que sí. Pero, Miss, ¿por qué se cambió de nombre? ¿Por qué se pone Inca Garcilaso de la Vega? Pues bien, Gómez Suárez de Figueroa, vuelvo a repetir, era un mestizo, ¿entendido? Es decir, era hijo de un español con una indígena. Pero ojo, no era cualquier indígena. Se dice pues que la madre de Gómez Suárez de Figueroa era una descendiente de la misma realeza incaica, ¿entendido? Y Gómez Suárez de Figueroa, ¿dónde nace? Nace en el Cusco, queridos chicos. Y desde muy niño, pues él conoce todo lo concerniente a la cultura incaica, ¿entendido? ¿Por qué? Porque si proviene de esta familia y sobre todo todavía tiene por ahí en el Cusco muchos indígenas que a ocultas siguen manteniendo su cultura, sus creencias y todo lo demás, pues Gómez Suárez de Figueroa lo está conociendo. ¿Qué sucede? Sucede que su padre, Sebastián Suárez de Figueroa, pues después de un tiempo retorna a España para quedarse con su familia real y legítima allá, y poco tiempo después, cuando Gómez Suárez de Figueroa tenía 21 años, se entera mediante una carta que su padre ha fallecido. ¿Qué hace Gómez Suárez de Figueroa? Pues viaja a España para reclamar parte de la herencia de su padre. Pero ¿qué sucede, queridos chicos? Sucede que la corona española en esas épocas no reconocía derechos de hijos mestizos. Por tanto, Gómez Suárez de Figueroa no tuvo absolutamente nada de la herencia de su padre. Bien, pero algo bueno tuvo que haberse llevado del viaje de España, ¿sí o no? Claro que sí. Pues vamos a ver que cuando él viaja a España, pues allá se está dando el famoso siglo de oro, ¿entendido? Que ya hemos estudiado, semana 6. Y recuerden que en ese siglo de oro, sobre todo en el Renacimiento español, pues existe el poeta Garcilaso de la Vega. Cuando Gómez Suárez de Figueroa lee, por ejemplo, las élogas de Garcilaso de la Vega, se queda maravillado y quiere imitar el estilo renacentista de Garcilaso de la Vega. Por esa razón se cambia el nombre, pero para diferenciarse del español, él mismo se pone el título de Inca, por eso se le conoce así, Inca Garcilaso de la Vega, donde, ojo, con el Garcilaso de la Vega español ni siquiera son primos lejanos, nada que ver, no hay ninguna relación filial entre estos dos. ¿Bien? Muy bien. Ahora,
¿Cuál es la crónica más importante del Inca Garcilaso de la Vega? Pues nada más y nada menos que los comentarios reales. Y este título se debe, pues, que Gómez Suárez de Figueroa está cansado de las crónicas que los españoles escribieron donde distorsionaban mucho la historia del Perú incaico, sobre todo. Por eso es que el Inca Garcilaso de la Vega, ¿qué hace? Pues decide crear una obra donde cuente realmente cómo era la historia del Perú antes de la llegada de los españoles. Por eso se llama así, comentarios reales. Él va a hacer un real comentario de la historia del Perú incaico. Por eso es que la primera parte, porque está dividida en dos, la primera parte que se publica en 1609, tiene ese objetivo, ¿no? Contarnos la historia del Perú incaico desde su organización, desde su historia, desde su fundación, desde, en este caso, todo lo concerniente a su cultura, ¿entendido? Pero 9 años después vamos a ver que el Inca Garcilaso de la Vega decide publicar una segunda parte, donde aquí vamos a ver que tiene un título particular llamado Historia General del Perú, donde ahora el Inca Garcilaso de la Vega va a contarnos realmente cómo fue el proceso de conquista, ¿entendido? Y más aún se va a centrar en estas famosas guerras civiles entre los conquistadores. Sí, chicos, si ustedes saben un poquito de historia, deben saber que entre los conquistadores, sobre todo entre los pizarristas y los almagristas, hubo riñas. ¿Por qué? Porque no estaban conformes con la repartición que se habían hecho después de derrotar al imperio incaico, ¿entendido? Y ahí vamos a ver, pues, conspiraciones, asesinatos y todo lo demás que el Inca Garcilaso de la Vega nos lo cuenta. Pero también en esta segunda parte vamos a ver que Gómez Suárez de Figueroa va a limpiar la imagen de su padre y la va a reivindicar. ¿Por qué? Porque los cronistas españoles habían escrito del padre de Gómez Suárez de Figueroa señalando que fue un traidor a la corona española por no continuar con el proceso de conquista, sino por haberse enamorado de una indígena y haber tenido un hijo mestizo de él. ¿Qué va a pasar en esta segunda parte? Pues Gómez Suárez de Figueroa, vuelvo a repetir, decide limpiar la imagen de su padre. ¿Bien? Muy bien, vayamos ahora al otro cronista muy importante de esta época colonial, que va a ser en este caso, de la clase indígena. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Felipe Huamampoma de Ayala, que ojo, desde su perspectiva de indígena, él crea una crónica hablando pues sobre los diversos abusos que los diversos virreyes cometían contra los indígenas, ¿entendido? Que los diversos españoles cometían, por lo que la obra de por sí tiene como objetivo una denuncia social sobre los abusos de la conquista y la colonia hacia los indígenas. ¿Cómo se llama su obra? Pues se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno, donde ustedes saben, no es solamente una obra que tiene texto, sino también tiene imágenes creadas por el mismo Huamampoma de Ayala para que haya una explicación visual de lo que realmente quiere explicar en sus crónicas, ¿bien? Esta obra, queridos chicos, está también dividida en dos partes, Nueva Crónica y Buen Gobierno. En Nueva Crónica vamos a ver que Huamampoma de Ayala también va a contar realmente cómo fue la historia del incanato, sobre todo del mundo andino, ¿entendido? Y vamos a ver que aquí él justamente trata de incluir dentro de la historia bíblica, ¿no? Esta parte épica que también tuvo la época del incanato, así como también destacar la organización de la cultura incaica y de sus 13 incas particularmente. Y en la parte de Buen Gobierno, vamos a ver que ahí se va a ver la denuncia que hace Huamampoma de Ayala sobre los abusos de los españoles y también va a proponer una solución para este tipo de gobierno que se está dando aquí en el Perú. Lo que propone Huamampoma de Ayala es que este territorio peruano pues se divida en dos repúblicas, una república de los indígenas y una república de los españoles, y que cada república maneje a su gente sin necesidad de derrotar una tras otra, ¿entendido? Ahora, ¿por qué hace esta crónica, Miss? Bueno, el objetivo de Huamampoma de Ayala es crear todo este manuscrito, incluyendo los dibujos, y enviársela a quién, al mismísimo rey Felipe III. ¿Por qué? Porque justamente se sabía que la corona española no conocía muchos detalles de lo que estaban haciendo en el virreinato del Perú. Vamos a ver que muchos virreyes y sobre todo sus aliados aquí en el virreinato del Perú pues hacían lo que querían y la corona española no se daba cuenta o no estaba informada. Por eso es que el objetivo de Huamampoma de Ayala es enviar este trabajo al mismísimo rey Felipe III para que sepa lo que está sucediendo en el Perú.
Pero lamentablemente vamos a ver que la obra de Felipe Guamampoma Ayala jamás llegó a manos del rey Felipe III. ¿Por qué? Porque el delivery que utilizó justamente fue un Uber. Mentira. Sucede que la embarcación en la cual se estaba llevando la obra, pues jamás llegó a España, sino se fue hacia Dinamarca. Y vamos a ver que la obra de Guamampoma Ayala fue guardada en la biblioteca de Dinamarca y 300 años después fue descubierta, queridos chicos, pero cuando hablamos ya 300 años después, estamos hablando ya en los años 1800, donde ya estamos en el proceso de independencia. Por tanto, la denuncia que tenía Guamampoma Ayala, los dibujos y sobre todo esa propuesta de las dos repúblicas jamás llegó a manos del rey Felipe III y por tanto su objetivo jamás llegó a ser concretado. ¿Bien? Muy bien, y con respecto a la vertiente quechua, que es la otra vertiente que les estaba mencionando, vamos a ver que aquí lo que más va a destacar es el teatro, ¿entendido? Y una obra teatral muy conocida es el famoso drama Ollantay, ¿bien? Ahora, chicos y chicas, muchos piensan que el drama Ollantay es una obra que pertenece a la época prehispánica, a lo cual tenemos que decir que es falso. Recuerden que el drama Ollantay es una obra teatral que se dio en la época colonial, donde más que nada vamos a ver la influencia del teatro barroco español, nuevamente, siglo de oro en la literatura peruana, ¿bien? Pero miren, acá nos hablan de Ollantay, de Pachacútec, nos habla de Cusicoyo y todo lo demás, personajes históricos, sí, esta obra teatral tiene personajes históricos de la época prehispánica, pero realmente fue creada en la época colonial, ¿entendido? Muy bien, vayamos al argumento. ¿Quién es Ollantay? Ollantay era la mano derecha del Inca Pachacútec, el mejor guerrero que tenía este Inca que ayudó pues en este objetivo de la expansión territorial, ¿entendido? Y que dicho sea de paso, Ollantay pues era gobernador de uno de los suyos, que es el famoso Antisuyo. Pero ¿qué sucede? Sucede que Ollantay cometió un pequeño pecadito. ¿Cuál fue? Enamorarse de la hija del Inca. Y más aún, se casan en secreto, queridos chicos, y consuman el matrimonio. Cuando el Inca Pachacútec se entera que su hija fue casada o se casó con un guerrero en este caso, y recordemos que ahí también trabaja mucho las clases sociales, vamos a ver que el Inca castiga, utiliza su poder para castigar a estos dos amantes. A su hija la manda a un calabozo sin saber que ella estaba embarazada, y a Ollantay pues lo manda a capturar para matarlo, pero Ollantay finalmente logra librarse y sucede que él se va hacia el Antisuyo, donde va a preparar muchas revueltas para ir en contra del Inca Pachacútec, ¿entendido? Ahora, ¿qué sucede? Sucede que esas revueltas duraron años y años y años, hasta el punto de que el Inca Pachacútec muere y entra a sucederle ¿quién? El Inca Tupac Yupanqui. Y el Inca Tupac Yupanqui, cuando se entera que hay revueltas en el Antisuyo, va a mandar a su soldado, a su capitán Rumiñahui, para que capture a Ollantay, donde finalmente se logra. ¿Qué sucede? Sucede que Ollantay va frente al Inca Tupac Yupanqui y le explica las razones por las cuales él estaba actuando de esa manera en contra del imperio incaico y se entera pues que se debe más que nada para salvar a su amada Cusicoyor, que estaba encerrada en un calabozo. En ese momento, ¿quién se aparece? Se aparece nada más y nada menos que una jovencita llamada Ima Sumac, que es nada más y nada menos que la hija de Cusicoyor y Ollantay. Es en ese momento que Ollantay se entera pues que tenía una hija. Y el Inca Tupac Yupanqui, viendo que todos pues fue una especie de conspiración por el mal poder que tuvo el Inca Pachacútec, ¿qué hace Tupac Yupanqui? Pues él decide perdonar a los amantes, ¿no? Piden que por favor liberen a Cusicoyor, que estaba encerrada en un calabozo, y finalmente se reencuentre con su amado Ollantay y con su hija Ima Sumac. Y así termina la historia felices y contentos, queridos chicos. ¿Bien? Muy bien. ¿Cuál es el tema central de Ollantay? Justamente el amor y el poder. El amor representado por Ollantay y Cusicoyor, y el poder representado pues por los incas, ¿no? Tanto el Inca Pachacútec como el Inca Tupac Yupanqui. ¿Bien? Muy bien, chicos. Perfecto. Ahí está. Terminamos entonces la clase. Dejamos de compartir. Bien, chicos. Espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. Voy a detener la grabación.